No es verdad. No es así. Es sin vosotros no soy nada. Es así. Es así. Sin vosotros no somos nada. Es exactamente así. Vosotros, los militantes de este partido, los simpatizantes de este partido, los votantes de este partido, sin vosotros no seríamos nada. Y este comienzo me da pie a hacer una brevísima reflexión que ha iniciado Marcelino Iglesias aquí, en esta tribuna. ¿Os habéis planteado alguna vez por qué el Partido Socialista tiene 130 años de historia? ¿O más de 130 años de historia? ¿Por qué somos el partido más antiguo de España? También el más moderno. ¿Pero por qué somos el más antiguo? ¿Por qué somos el partido más antiguo y más moderno de España a la vez? Pues fijaros, para responder a esta pregunta, dejarme que haga un símil de la biología, porque con los partidos pasa como con los árboles. ¿Os habéis planteado por qué hay algunos árboles que viven mucho tiempo, que superan ventiscas y heladas, calores asfixiantes, los peores inviernos y los peores veranos? ¿Sabéis por qué siguen de pie? Siguen de pie porque tienen raíces profundas y extensas, como nosotros. Raíces profundas y extensas. Lo decía Marcelino, nuestros valores, nuestros principios, los que venimos defendiendo desde hace más de 130 años, la libertad y la igualdad, convencidos de que ambos son valores que tienen que darse al mismo tiempo, porque sin libertad la igualdad puede acabar siendo despotismo, y sin igualdad la libertad puede ser la máscara de los privilegios. Libertad, igualdad, democracia. La democracia de la que se habla aquí, la democracia no de contar votos, la democracia de que los votos cuenten. La construcción de una sociedad sin privilegios, sin exclusiones, sin odio también. Esos han sido nuestros principios y nuestros valores, sencillos y hermosos. Y porque son sencillos y hermosos, vivimos hace 130 años y nos quedan más de 130 por delante. Y decía Ramón Rubial, decía que hay quienes tienen principios, pero no tienen ideas. Que hay también quien tiene muchas ideas, pero no tiene ningún principio. Y nos pedía a los socialistas que fuéramos gente con principios y con ideas, que tratáramos de llevar adelante nuestras ideas, de convertirlas en hechos. Y eso, compañeros y compañeras, eso hemos hecho aquí, lo ha recordado Pepe Bono. El Partido Socialista, durante los últimos años, ha ayudado a construir una España bien distinta de la sombría que conocimos algunos en nuestra juventud. Una España de progreso, de solidaridad, una España respetada en el mundo, que se respeta a sí mismo. Esa España lleva nuestras huellas, nuestras señas de identidad. Y conviene, ahora que se discute mucho del estado del bienestar, conviene recordar algunas cosas de esas huellas. Conviene recordar, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Salud, que se creó en el año 1986, se creó con un gobierno socialista. Conviene recordar que la educación se extendió durante los 80 a todos los jóvenes, desde los 6 a los 16 años, de forma gratuita, con un gobierno socialista. No podemos olvidar que el sistema de pensiones, ese que hoy reformamos los socialistas, lo creamos también los socialistas en 1985, que empezamos a hablar de las minusvalías y de sus ayudas en los años 80, que empezamos a hablar de las pensiones no contributivas y las creamos. Conviene recordar que eso lo hemos hecho también en la década de los 2000 con José Luis Rodríguez Zapatero, que hemos creado la ley de la dependencia, que hemos defendido y aprobado la ley de igualdad, que hemos ampliado los permisos de paternidad y de maternidad, que hemos potenciado la educación infantil de los 0 a los 3 años. Conviene recordar, compañeros y compañeras, que el estado del bienestar en España tiene un nombre y dos apellidos. El nombre es Partido Socialista y los apellidos Obrero y Español. Estamos orgullosos de eso. Y aquí estamos. Y os veo con fuerza, os veo con ilusión, os veo con esperanza, os veo con ganas de seguir luchando como hemos luchado toda la vida, no contra la derecha, no,
contra nuestros verdaderos enemigos, los de ayer, los de hoy y los de siempre, la desesperanza, la miseria, la penuria, también el odio y también el rencor. Os veo con ganas de luchar por eso que nos ha movido toda la vida. Os lo diré en términos más actuales. Nosotros los socialistas no queremos derrotar a Rajoy. Queremos derrotar la crisis y el desempleo. Esa es nuestra batalla, la crisis y el desempleo. Y fijaros, estoy hoy encantado de estar aquí. Es verdad que he estado aquí muchas veces, lo recordaba Pepe. He trabajado aquí, de hecho. Luego lo recordaré cuando hable de una parte de mi biografía que me une personalmente y muy íntimamente a José María Barreda. Estoy encantado de estar aquí con Marcelino Iglesias, que es un hombre cabal, que es un hombre leal, que cuando pensaba ya en otras cosas, recibió una llamada de nuestro secretario general, de José Luis, que le dijo: Marcelino, te necesito. Y lo dejó. Dejó su plan de futuro y se puso a trabajar como secretario de organización. Un hombre, sabéis que es solidario con su partido y con los ciudadanos a los que su partido defiende. Y estoy encantado de estar aquí con Rosa Aguilar, que es nuestro último gran fichaje. Aunque en el caso de Rosa Aguilar, hablar de fichaje no es la palabra que me guste más, porque es del Barça. Sí, que lo sepa todo el mundo. Fijaros, Rosa fue diputada cuando había muy pocas. Fue alcaldesa de una gran ciudad cuando casi era la única. Rosa ha sido siempre una persona que ha luchado, ¿sabéis por qué? Por la igualdad entre los hombres y las mujeres, entre las mujeres y los hombres, por la igualdad de derechos. Hoy lo ha demostrado aquí. Por eso estoy encantado de estar con Rosa. Y estoy feliz de estar con Pepe Bono. Vosotros también, yo también. Yo le veo más, Yo le veo en Madrid. A Pepe Bono le debo una de las mejores anécdotas que me han contado nunca. Sí. Y que voy a contar porque, de hecho, la cuento muy frecuentemente, ¿no? Tengo bastantes, él más, Pepe cuenta que un día, no diré el pueblo, Pepe, le pasó en un meeting que tenía que intervenir el último y el que le presentaba, que era un candidato a la alcaldía en aquel momento, creo recordar, ¿no, Pepe? Empezó a ponerse nervioso el hombre y empezó a decir aquello de: ¿cómo voy a presentar yo al que tengo que presentar? ¿Y qué os podría decir yo de quien tiene que tomar la palabra? Pero ¿cómo voy a presentar a quien tiene que hablar ahora si es impresentable? Y debo deciros que esa anécdota me ha acompañado, porque es verdad que te pasa muchas veces que el compañero que te presenta va enganchando una detrás de otra y que acaban impresentables. Pero a Pepe le debo algo más. Él lo ha dicho de pasada, yo lo voy a decir aquí. Es verdad que yo inicié mi carrera como diputado en el Congreso en el año 93, como diputado por Toledo. Fue un honor para mí, un honor, un verdadero honor. Lo sabéis algunos compañeros que estáis aquí, que trabajasteis conmigo en la campaña y en los años posteriores en la legislatura. Fue un honor. Pero hoy no me cuesta nada reconocer en público que ese honor me lo proporcionó Pepe Bono. Ya sabéis que esto de las listas en los partidos es muy complicado y uno de vez en cuando se encuentra con que no cabe. Yo no cabía en ningún sitio. Y Pepe me llamó un día y me dijo: sería muy bueno para Toledo, para el PSOE, para todos, que vinieras como diputado por Toledo del Partido Socialista. Y acepté, claro, cómo no. Y realmente eso cambió mi vida política, ¿sabéis? Si no hubiera sido diputado, probablemente no estaría hoy aquí. Por tanto, le debo mucho a Pepe Bono. Y ese es un rasgo de generosidad, porque ya sabéis que en los partidos y ahora de las listas y de los sitios, la gente tiende a pelmazarse y a apoyar a los suyos, y es muy natural, y es muy raro. Hace falta ser muy generoso para decirle a alguien que no es de aquí: ven aquí porque creemos que es bueno para los castellano-manchegos. Ese es Pepe Bono, un hombre generoso. Y sobre todo es alguien que ha hecho Castilla-La Mancha. Lo ha hecho. Es verdad. Es así. Lo ha hecho.
ha hecho Castilla-La Mancha, ha creado Castilla-La Mancha, ha convertido que hoy la gente hable de Castilla-La Mancha, ha conseguido que hoy la gente hable con respeto, con admiración, con orgullo. Es una comunidad como el resto, es una comunidad con sus valores, es una comunidad con sus señas de identidad también. Esa es, en buena medida, la tarea de Pepe Bono. Y si digo estas tres cosas, luego hablaré del presidente Barreda, algo más. Si digo estas tres cosas es porque, fijaros, son tres cosas que definen bastante bien al PSOE, del que vengo hablando y del que ya voy a dejar de hablar. A un PSOE que es solidario, como Marcelino, que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres denodadamente, como ningún otro partido en España, como Rosa, que es generosa, como Pepe Bono, y que tiene una idea de Castilla-La Mancha y de España, un partido solidario, generoso, que lucha por la igualdad y que tiene una idea de España, que defiende a las duras y en las maduras. Siempre. Ese es el PSOE. En resumen, estoy encantado de estar aquí y de dedicar 5 minutos a hablar de la tarea del Gobierno, que eso también es mi trabajo. Os hablé del desempleo. El empleo es nuestra preocupación fundamental. Es la preocupación de los españoles. Fijaros, cuando reformamos las cajas de ahorro, cuando reformamos los bancos, lo que estamos pretendiendo es que den crédito a las empresas para que las empresas creen empleo. Cuando hacemos una reforma laboral, lo que buscamos es que haya más contratos estables. Cuando reformamos las políticas activas de empleo, lo que estamos tratando es de que quienes están en desempleo encuentren cuanto antes un puesto de trabajo. Cuando reformamos la formación profesional, estamos pretendiendo que los jóvenes tengan la formación necesaria. ¿Para qué? Para encontrar un empleo. Esas son nuestras políticas. Empleo, empleo y empleo. Empleo para quienes lo perdieron en la crisis, empleo para quienes lo perdieron antes de la crisis, que todavía los hay, y empleo para aquellos que nunca lo han encontrado. Esas son nuestras políticas. Empleo, empleo y empleo. Y hoy os pido a los candidatos, a los que están detrás de mí, al Ayuntamiento, a José Mari Barreda, a la comunidad, que hagamos del empleo nuestro programa electoral, que les digamos a los ciudadanos de aquí, de Castilla-La Mancha, que se puede crear empleo también desde las administraciones públicas. Claro que sí, se puede invertir, se puede formar, se puede educar, se puede ayudar a las empresas, se puede ayudar a los emprendedores, se puede crear empleo. Esa debe ser nuestra vocación, esa debe ser nuestra mayor preocupación. Estamos haciendo frente, lo decía Marcelino, a una crisis muy dura, muy complicada, seguramente la más dura que ha habido nunca. Y lo hemos hecho de frente, con convicción y con determinación, o mejor, con determinación y con convicciones de cara. Y hemos pedido a los españoles un ejercicio de austeridad y tenemos que explicarles que era necesario hacerlo, que si seguíamos endeudándonos llegaría un momento en que no tendríamos dinero más que para pagar los intereses de la deuda y que eso acabaría repercutiendo en nuestros servicios sociales. Hemos pedido a los españoles un ejercicio de austeridad, un sacrificio a muchos, para garantizar que en el futuro tenemos dinero para mejorar nuestra educación, nuestras pensiones y nuestra sanidad. Para eso hemos pedido un ejercicio de austeridad. Y nos hemos puesto al frente de la reforma. ¿Sabéis por qué? Porque somos conscientes de que las cosas no van a ser en el futuro como han sido, que no vamos a salir de la crisis haciendo lo mismo que hicimos, que ni siquiera vamos a hacer las mismas cosas de la misma manera. Y teníamos que reformar, teníamos que cambiar, pero no podéis olvidar que austeridad y reformas las hemos hecho manteniendo nuestra seña de identidad, aquella por la que comencé este acto, la cohesión social. Y por eso, aunque venían mal dadas y aunque teníamos que hacer un ejercicio de austeridad, hemos subido las becas y hemos subido las pensiones mínimas y hemos subido el salario mínimo interprofesional. Y por eso hemos mantenido la cobertura del desempleo. Aquellos que han perdido el trabajo en la crisis, cerca de 8 de cada 10 tienen cobertura del Estado. Hemos mantenido nuestras señas de identidad. Y conviene recordarlo y recordárselo, por ejemplo, a una de las políticas con más desparpajo, digo desparpajo, no gracia, no confundir, que es Dolores de Cospedal. Sí, ¿cómo no voy a hablar de ella? Si está todo el día hablando de nosotros. Sí, que habla, ¿recordáis? Dijo aquello de que el PP era el partido de los trabajadores. ¿Os acordáis de aquello? Hace falta desparpajo, ¿eh? Bueno, si hubiera dicho de los trabajadores de Génova lo hubiera arreglado, pero no lo dijo. O dijo aquello de... Ha dicho una mejor. ¿Cómo es, José Mari, lo del ATC, que es que no me acuerdo? Ha dicho una fantástica. Ni lo quiero ni lo deseo, ni me gusta, ni cómo es, ¿eh? Ni lo quiero ni lo dejo de querer. ¿Sabéis? Solo se la entiende cuando crispa, cuando falta, cuando critica. Es cuando se la entiende, nada más.
Pero no voy a eso. Dijo aquello de que el único partido legitimado para hablar de los pensionistas era el Partido Popular. Y conviene recordar en estos días de debate que el Partido Popular gobernó durante 8 años, que en esos 8 años tuvimos crecimiento económico y que las pensiones mínimas ganaron 3 puntos de poder adquisitivo, 3, con nosotros en 6 años 27. 3,27. Conviene recordárselo. Ahora, compañeros y compañeras, ahora que el Partido Popular está pretendiendo presentarse como el campeón de las políticas sociales, tenemos que refrescar la memoria a los ciudadanos y recordarles que Rajoy fue el único ministro de Educación en la historia de España que bajó las becas, que Rajoy fue un ministro de Interior que sacó policías y guardias civiles de las calles, policías y guardias civiles, la seguridad pública, compañeros y compañeras, que Rajoy fue vicepresidente de un gobierno que con bonanza económica ni subió las pensiones ni el salario mínimo interprofesional. Conviene recordárselo uno y otro día, porque son nuestras señas de identidad, las que tenemos que defender. Fijaros, con todo no es esa la estrategia fundamental del Partido Popular, no lo es. La fundamental es otra, es muy sencilla de entender, es no hacer nada, nada, es ponerse de perfil, es esperar que la crisis les lleve a la Moncloa, esa es la fundamental. Arrullados en la crisis y al amparo de las encuestas han pasado a ser como en las encuestas, el partido de no sabe, no contesta. ¿Sabéis que en las encuestas hay sí, no sabe, no contesta? Pues esos son. Y se le pregunta por la reforma laboral y dice no sabe el señor Rajoy. Y por la reforma de pensiones y no contesta el señor Rajoy. Se le pregunta por la austeridad y la pide, no la vota y no la practica donde gobierna. Ese es el señor Rajoy. Es verdad, por decirlo todo, que de vez en cuando nos da alguna pista y alguna idea brillante. Por ejemplo, cuando le preguntas por el empleo juvenil y dice aquello de que los jóvenes vivan mucho y bien. ¿Os acordáis de aquello? O cuando entra a fondo en el debate energético y dice que tenemos necesidad de un plan de energía, perdone Padre Ángel, como Dios manda. Una gran aportación al debate energético. Es verdad. Y es verdad, fijaros que últimamente enseñan un poco más la patita, que están un poquitito nerviosos. Traigo aquí una declaración literal del señor Istúriz, que es el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, que dijo el otro día, el viernes por la mañana, dice, se puede tener cierta envidia de que Portugal tenga la oportunidad de cambiar de gobierno. Cierta envidia de que Portugal tenga la posibilidad de cambiar de gobierno. En otras palabras, traduciéndolo, que no nos importaría estar tan mal como Portugal siempre y cuando podamos cambiar de gobierno. ¿Lo veis? Se les nota mucho. Y es que es verdad que las cosas están cambiando y lo ven venir. Y es verdad que han dejado de perder el tiempo y han pasado a pedir que el árbitro pite el final. Es verdad. Y es bastante fácil de entender, porque piensan, anda, que si llegamos a las elecciones y esto de la recuperación pita, anda, que si llegamos a las elecciones y nos encontramos con que efectivamente estos han hecho lo que tenían que hacer y la recuperación sale adelante, ¿y cómo vamos? Y es verdad, ¿y cómo van? ¿Y cómo van? Porque entonces les diremos, no hicisteis nada, no apoyasteis nada, os pusisteis de lado, pusisteis palos en la rueda. Lo hemos hecho una vez más en la historia de España, solitos. Se lo diremos y les ponemos frente a su responsabilidad. Y es verdad que tienen razones para estar preocupados, y es verdad que mejora el turismo, que mejoran las perspectivas económicas, que los institutos extranjeros y nacionales nos dan tasas de crecimiento más altos, y es verdad que mejora el índice de producción industrial, y es cierto que todavía nos queda el empleo, pero empieza a atisbarse, ayer lo decían los empresarios, que las cosas están cambiando gracias a las reformas que estamos haciendo. Por eso piden el final del partido. Por eso piden que se pite el final, no porque le interese a España, porque le interesa al PP, que le da miedo que la recuperación sea un hecho cuando lleguen las elecciones. Ese es el Partido Popular. Esta mañana me he despertado con Rajoy. ¿Cómo ir? Pues sí. Y hacía una de esas frases que él cree que son redondas, que son incomprensibles, sobre las medidas que ayer aprobamos y propusimos y las del viernes del Consejo Europeo. Esas frases son buenas pero malas, son regulares pero serán malas si las aplican. Esas frases redondas que no las entiende nadie, para decir efectivamente que no estaba de acuerdo con nada de lo que habíamos aplicado. Y pensaba yo, pero ¿cómo se puede estar en desacuerdo
con el hecho de que las grandes empresas españolas den 30.000 becas a 30.000 chavales que no tienen formación para que se formen. Pero ¿cómo se puede estar en desacuerdo con que las grandes empresas se comprometan a formar a las empresas auxiliares, las que trabajan para ellos? O que entre todos mejoremos la capacidad de exportación de nuestro país. Pero ¿cómo se puede estar en desacuerdo con que la Unión Europea decida firmemente apostar por la estabilidad del euro, que es nuestra moneda? No se puede estar en desacuerdo con eso. ¿Y sabéis qué he pensado? Que es que ni se las había leído, que no se ha tomado la molestia ni siquiera de leerse esas propuestas. Ni se las había leído, ni el interés en leérselas. Eso he pensado. Son elecciones muy importantes. Estas lo son, fijaros. Siempre lo son. Las municipales y las autonómicas lo son siempre. Basta pensar en la vida cotidiana de cualquier ciudadano para darse cuenta hasta qué punto son muy importantes. Desde que abres el agua, el grifo y sale el agua, hasta que llevas a tu niño a una guardería o a un colegio, pasando por cuando eliges la zona de ocio que vas a tener, o el aire que respiras, o el transporte público que coges, o la seguridad de tus calles, todas esas cosas dependen de los ayuntamientos y de las comunidades. Son muy importantes estas elecciones, mucho. Pero fijaros, ahora, dejadme que os diga, son un poco más importantes, son mucho más importantes, porque es verdad que, como os decía antes, están cambiando muchas cosas y radicalmente en el mundo. Y es verdad que estamos ante un cambio vertiginoso de los modos de producir, de los modos de hacer, un cambio en muchas cosas en el mundo. Estamos buscando nuevas energías, luchando contra el cambio climático. Estamos con una revolución tecnológica como nunca ha habido. Las cosas no van a ser igual. Y como siempre que hay grandes cambios, siempre que hay grandes crisis, sabéis que se puede salir de una forma o de otra. Se puede salir con más igualdad o con menos, con más justicia o con menos, con más democracia o con menos. Por eso son tan importantes estas elecciones. Dejadme que os lo diga de otra manera. Son tan importantes porque los socialistas no podemos consentir que el estado del bienestar sea un pálido recuerdo de algo que pasó en el siglo XX. Tenemos que conseguir que llegue al siglo XXI robusto, fuerte, fortalecido. Ese es nuestro trabajo, por eso son tan importantes. Por eso conviene que la gente vaya a votar. Siempre que vengo a Castilla-Mancha hay un follón en Gran Bretaña. ¿Te acuerdas, José Mari, la última vez que estuvimos juntos? Estuvimos en Guadalajara, había la cosa esa estudiantil, ¿os acordáis? Ayer hubo una manifestación en Gran Bretaña y siempre pienso lo mismo. Y siempre pienso, cuando veo a los estudiantes quejándose de la subida brutal de las tasas universitarias que ha hecho el gobierno de la derecha, pienso, ¿y cuántos de estos estarán pensando, maldita sea, ¿por qué me quedé en casa aquel domingo? ¿Por qué no fui a votar? Pues eso, hay que decirle a la gente que las cosas no son igual, que no es lo mismo que las cajas de ahorro se reformen dejando intacta la acción social o cambiándola, que no es igual hacer una reforma laboral con acuerdo de los sindicatos que contra los sindicatos, que no es igual cambiar el sistema de pensiones para mantener un sistema de reparto que dejar que el sistema de pensiones vaya a la quiebra para defender un sistema de capitalización, que no es lo mismo. Recordemos que no es lo mismo porque nuestro gran problema en estas elecciones es el desistimiento y no podemos desistir y no podemos dejar que la gente desista. Esa es, a mi juicio, lo más importante que tenemos por delante. Es verdad que en esta comunidad, para dar esa batalla, tenemos una gran ventaja. Tenemos un gran presidente y tenemos un gran trabajo. Os decía que conozco a José Mari Barreda hace muchos años. Muchos, tantos que no lo voy a decir. Es verdad que él se conserva mejor que yo, pero no creáis que su DNI es tan distinto del mío, ¿eh? Simplemente es un problema de conservación. Os diré, dimos clases juntos en el Colegio Universitario de Ciudad Real. Tú seguramente te acordarás. Entonces discrepábamos del futuro del Colegio Universitario de Ciudad Real, el embrión de lo que es hoy la Universidad de Castilla-La Mancha. Discrepábamos. Yo quería que fuera la Complutense y él decía, no, tiene que ser la Universidad de Castilla-La Mancha. Ya pensaba en ello. Tenía razón. Llegó luego el comandante Bono, mandó parar y se construyó la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo era el director general de universidades, Pepe, ¿eh? Pero es verdad, tenía razón. Ese es José Mari Barreda. Tuve el honor, como me cabe hoy, de acudir en nombre del Gobierno a su toma de posesión hace 4 años. Me esmeré y busqué alguna cita, y cuando uno viene a Castilla-La Mancha, la cita la busca siempre en el mismo sitio, donde están las mejores citas.
en el Quijote. Y las encontré. Y encontré los consejos que le da Don Quijote a Sancho cuando accede a gobernador de la isla Barataria. Y encontré uno fantástico que le decía Don Quijote a Sancho: tienes que procurar la abundancia de los mantenimientos. Es decir, que la gente viva mejor. Y se lo dije a José María Barreda. Y es verdad que lo ha hecho. Lo ha hecho, como señalaba Pepe Bono y como le gusta decir a él, a pesar de tener mayoría absoluta, en coalición con los ciudadanos de Castilla-La Mancha, es verdad. Lo ha hecho gobernando de una forma, fijaros, de una forma que creo que describe como nada también lo que somos en el Partido Socialista, él especialmente. Es esa forma que me decía un ciudadano un día por la calle, me decía: Alfredo, tú preocúpate de mí todos los días, que ya me preocuparé yo de ti el día de las elecciones. Así gobierna José María, pegado al terreno, procurando la abundancia de los mantenimientos. Y por eso hoy, desde aquí, desde esta tribuna, él podrá decir con orgullo, con satisfacción, en nombre de todos los castellano-manchegos, porque de todos es fruto, que tiene una de las mejores sanidades de España, y lo dice la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública. Que es verdad que tiene un AVE que conecta a todas las ciudades, que el 90% de los castellano-manchegos viven a menos de 15 minutos de una autovía o de una autopista. Que es verdad que tiene un sistema educativo muy bueno. De hecho, es la segunda comunidad autónoma en gasto educativo en España, la primera que puso los libros de texto gratuitos. Que es verdad que ha sido capaz de atraer inversiones, Airbus, Eurocopter, que es una gran comunidad autónoma. Podrá decir que efectivamente ha procurado la abundancia de los mantenimientos. Pero le recordé en aquel discurso, le dije algo que, por otra parte, decírselo a José María es una redundancia, que decía Don Quijote también a Sancho algo muy importante, decía que tenía que ser bien criado con todos. Fijaros qué maravilla, bien criado con todos, educado, cohesionador, respetuoso. Y ahí sí que tengo que volver, y voy terminando, a hablar de quien se opone a José María, que es Dolores de Cospedal. Porque fijaros, se está decidiendo eso aquí. ¿Quién gobierna? Si Dolores de Cospedal o José María Barreda, eso es lo que se está decidiendo. Y es verdad que yo podría argumentar, y en parte lo he hecho con datos, con cifras, con políticas, que el PSOE gobierna distinto del PP en políticas sociales, y podría argumentar que la educación, que la sanidad, que los servicios sociales van a estar mejor gobernados por José María Barreda. Seguro que lo podría hacer. Pero lo que estoy seguro que puedo defender, y todos me vais a entender, es esa cosa de bien criado con todos. Porque a mí me pasa lo que a algunos compañeros que se sientan ahí, es que la conozco mejor que vosotros, porque está mucho más en Madrid que en Castilla-La Mancha. La conozco mejor. La conozco mejor. Y sé que le gusta el conflicto, que no es de las que cohesiona, sino de las que enzarza las instituciones. Sé que critica y critica y critica. En resumen, sé que si hay un político en Castilla-La Mancha bien criado con todos, ese es justamente José María Barreda. Por eso, compañeros y compañeras, por eso estoy seguro que me va a sustituir el próximo presidente de Castilla-La Mancha. Estoy seguro, porque al final los castellano-manchegos estoy seguro también que van a optar por el Quijote y van a optar por aquel que procure la abundancia de los mantenimientos y por aquel que sea bien criado con todos. Y ese se llama José María Barreda. Muchas gracias, compañeros.